un Dios grandioso, yo le sirvo a un Dios eterno, es un Dios maravilloso. Oh, 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 oh. Sanaste mis heridas, por eso a adorarte vengo, con un amor verdadero que sale del corazón. Oh, 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 oh. ¿Cómo no voy a adorarte ni alabarte, mi Jesús? Porque tú a mí me llamaste de las tinieblas a la luz. Oh, 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 Mi Dios quita el dolor, también quita la tristeza, Él te quita la amargura y te da la fortaleza. Gracias te doy, Señor, porque tú me sacaste de la tiniebla a la luz, porque tú me cambiaste, Jesús. Por eso te adoro con todo mi corazón. Dios bendiga, buenas tardes. Damos comienzo al programa La Biblia Abierta con el pastor Fausto Martínez, directamente desde República Dominicana. Adelante, pastor Fausto, la Biblia abierta. Dios le bendiga, pastor. A su nombre, Gloria. Dios bendiga a todos los que van a oír la palabra. Dios bendiga en este día la emisora. Alabado sea Dios para siempre. Cristo mi Salvador. Dios bendiga a hermana Selene y a su equipo. Alabado sea el Señor. Dios bendiga en este día a todos los que van a oír la palabra del Señor en este nuevo día que Dios nos permite predicar la palabra. Por aquí les habla el pastor Fausto Martínez, pastor de la Iglesia de Cristo Getsemaní, la Biblia abierta. Alabado sea Dios. Estamos aquí dirigiendo el ministerio La Voz de la Verdad en este día. Alabado sea Dios. Así que Dios derrame bendiciones sobre cada uno de ustedes y Dios lo alimente en este día de lo que se va a hablar la palabra del Señor. Vamos a hablar la palabra en este día que Dios nos permite, aleluya, predicar su palabra. Así que Dios bendiga a todos los oyentes que van a oír este bálsamo espiritual en este día. Amén. Es un privilegio predicar la palabra. Es un privilegio llevar la palabra de Dios. Alabado sea Dios para siempre. De llevar la buena nueva de salvación. Y el alimento espiritual que vamos a repartir, vamos a dar, Dios va a hablar a través de mí, de un vaso, para alimentar multitudes. Amén. Vamos a entrar de una vez en la palabra para aprovechar el tiempo, porque los días son malos. Alabado sea Dios, los días son malos.
y vamos a leer la palabra del Señor. Gloria a Dios, vamos a presentarnos delante de Dios en este día. Señor, mira que voy a predicar tu palabra, Señor, en este día. Tú sabes de lo que vas a hablar y vas a alimentar, Señor, a este pueblo. A todo el que voy tu palabra, Señor, en este día. Oh Jehová, que esta palabra salga sazonada con tu Santo Espíritu, Dios, y alimente multitudes. En tu nombre te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, oh Dios, en el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Recibe la gloria y la honra te la damos a ti, Señor. Gracias, Señor, por el día que tú nos permites verlo. Alabado sea Dios. Te doy gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Gracias, Dios. Pues bien, vamos a entrar en la palabra, hermano. Vamos a leer las palabras en Hechos 2. Ahí vamos a leer, vamos a hablar de algo importante en este día. Algo que cada día la iglesia necesita, este tema. Alabado sea su nombre. La iglesia de hoy necesita llenarse del Espíritu Santo. Ese es el tema hoy. La iglesia bajo el fuego del Espíritu Santo. Alabado sea su nombre. Vamos a ponerle ese tema. La iglesia bajo el fuego del Espíritu Santo. Eso que vamos a hablar hoy, la palabra. Y leemos en Hechos 2, 1 en adelante. Y la palabra de Dios se lee en Hechos 2, 1. Llegar al 7. Alabado sea Dios. Y leemos así en los Hechos. Y dice así. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánime, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, en cual llenó todas las casas donde estaban sentados. Y le apareció lengua repartida como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos, que se entiende esa palabra, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otra lengua, según el Espíritu le daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén junto varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno le oía hablar su propia lengua. Y estaban atónicos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? Alabado sea Dios para siempre. Y como pues lo oímos vosotros hablar cada uno en nuestra lengua que hemos nacido. Alabado sea Dios. Señor, gracias por tu palabra. Padre, te damos gracias porque hemos leído tu palabra en este día. En el nombre de Jesús, que salga sazonada con tu Santo Espíritu en este nuevo día. Alabado sea Dios para siempre. Mi alma te alaba, Jesús. Pues bien, vamos a hablar sobre el tema. Es el tema que Dios ha puesto en mi corazón sobre este mensaje. La iglesia bajo el fuego del Espíritu Santo. A su nombre sea la gloria. Dice la palabra que Jesús les dijo a los discípulos: vayan allá en Jerusalén y allá en la iglesia esperen las promesas del Espíritu Santo, para que sean revestidos, llenos del Espíritu Santo. Como quien dice, vayan allá primero, no se vayan a predicar así en el estado que ustedes están, porque tenían un estado que no tenían el Espíritu Santo y ni conocían el Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesús le dijo: esperen ahí la promesa que yo voy a rogar al Padre que envíe el que me va a sustituir a mí, a su nombre sea la gloria.
Alabado sea Dios. Y cuando ellos estaban todos reunidos esperando las palabras, las promesas que dijo Jesús. Alabado sea Dios. Y dice la palabra que cuando ellos estaban todos reunidos, dice que estaban todos juntos, unánime. Había una unidad con un solo propósito en la iglesia. Había una inimidad entre todos. Todos estaban juntos esperando las promesas ahí. Y lo bueno es que estaban en comunión, esperando el pan espiritual que lo iba a revestir a todo. A su nombre sea la gloria. Y dice la palabra que llegó de repente como un viento recio. Y cuando llega ese viento recio, dice la palabra que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y eso trajo un estruendo. A su nombre sea la gloria. Y la palabra dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Cada uno le iba a hablar su lengua. Alabado sea Dios para siempre. Y eso trajo una explosión espiritual en esa iglesia de Jerusalén. Y dice la Biblia que fueron muchos curiosos a ver qué era lo que pasaba ahí. Mucha gente fue a ver, aleluya. Y cuando mucha gente fue a ver, dice la palabra, alabado sea Dios, en esa revolución espiritual, dice que se convirtieron más de 3,000 almas. A su nombre sea la gloria. La gente fue a ver y están ebrios, están borrachos. Alabado sea Dios. Y Pedro dijo, no estamos ebrios, ni estamos borrachos. Estamos llenos del Espíritu Santo. Y Pedro les predicó a esa multitud. Y la palabra dice, alabado sea Dios, que ese mensaje que dio Pedro se convirtieron como 3,000. Imagínense, 120 más 3,000. Yo me imagino el templo que no cabía. A su nombre, porque trajo una revolución espiritual a la iglesia de allá de Jerusalén. Alabado sea Dios. Trajo una revolución espiritual, lo que necesitamos hoy. Alabado sea su nombre. Eso es lo que necesitaba la iglesia de hoy. Revolución espiritual. Alabado sea Dios, que haga impacto en la comunidad donde está la iglesia. Eso es lo que la iglesia del siglo XXI es lo que necesita. Y el Señor lo revistió a todo el Espíritu Santo. Y lo preparó y lo llenó. Y después se disparcieron para predicar la palabra. Porque se estableció la iglesia con los 120 que estaban ahí, que fueron todos llenos del Espíritu Santo. A su nombre sea la gloria. Y eso fue una explosión tan grande, hermanos, que a mí lo que me llama la atención, aparte de la explosión, fue las almas que se convirtieron. Imagínate, casi 3,000 más 120, eso tiene que ser un templo bien grande. Alabado sea Dios para meter tanta gente ahí. Alabado sea Dios. Y después que se armaron espiritualmente, entonces cogieron a predicar la palabra, hermano. Pues es el deber del pastor, del evangelista, del misionero, llenarse de Dios primero, revestirse del Espíritu Santo primero, buscar a Dios primero, a su nombre sea la gloria. Y después cuando uno esté lleno de Dios, revestido del fuego del Espíritu Santo, entonces vámonos para la calle a pelear con los demonios, con el enemigo. Alabado sea Dios para siempre, arrebatarle las almas al diablo en el nombre de Jesús. Y por eso dice la palabra que primero los armó con el Espíritu Santo. Le dio esa revestidura del Espíritu Santo, esa llenura del Espíritu, que fueron todos llenos del Espíritu Santo. A su nombre sea la gloria, hermano. Esto es terrible, hermano. A su nombre. Y algo que me gusta de la iglesia primitiva. Dicen Hechos 1:14. Escúchelo cómo eran que estaban esta gente allí. Hechos 1:14 dice, y todos perseveraban, unánime, ¿en qué? En la oración. Y ruego con las mujeres y María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Tenían una perseverancia, hermano. Y cuando se hablaba de oración, la gente iba porque perseveraban todos juntos. Y clamaban a Dios todos juntos, lo que hace falta hoy, hermano. A su nombre sea la gloria. Por eso, hermano, que el día de Pentecostés hay que vivir ese momento, hermano. Hay que vivir ese momento. La iglesia bajo el fuego del Espíritu Santo. Alabado sea Dios para siempre. Dice que fueron todos llenos. Todos llenos, fueron llenos todos. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. A mi alma te alaba, Jesús. Mire, hermano, hay congregaciones, alabado sea Dios para siempre, que si hay 100 gente, quizá haya 3 con el bautismo del Espíritu Santo.
Y los 92, ¿en qué están? A su nombre sea la gloria. Hay que buscar el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Gente con 10 y 12 años y 15 años y no tienen bautismo del Espíritu Santo. Y hay que buscarlo. Yo le voy a mostrar por la Biblia que hay que buscarlo. Eso hay que buscarlo y poner empeño sobre este asunto espiritual. Alabado sea Dios para siempre. Dice que fueron todos llenos, hermano. Dejan sus afanes, los ajetreos, para irse allí a recibir el pan espiritual. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Alabado sea Dios para siempre. Mi alma te alaba. Por eso que hay que buscarlo, hermano. Hay que buscar el bautismo del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. Mire, hermano, esto es una bendición ser bautizado con el Espíritu Santo. Es una bendición. Por eso que hay que buscarlo, hermano. Hay que buscar el bautismo del Espíritu Santo. Y dice que Él se lo da a los que se lo pidan. Alabado sea Dios para siempre. Porque estamos impuestos ya como los religiosos. Un devocionario cultural, un mensaje y nos van. No, hermano. Hay que buscar el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a la palabra, hermano. Vamos a ver que no dice la palabra sobre lo que le estoy diciendo. Lucas 11, versículo 13. Escúcheme lo que dice la palabra. Miren si hay que buscarlo, hermano. Vamos a decir lo que dice la Escritura. Alabado sea Dios para siempre. Dice así. Lucas 11, versículo 13. Dice, pues si vosotros siendo malos, habéis dado buena dávida a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan a su nombre? Hay que pedírselo, hermano. Hay que pedirle el bautismo del Espíritu Santo. Alabado sea Dios para siempre. ¿Cómo podemos vivir sin bautismo del Espíritu Santo, hermano? Si ese es lo que nos da fuerza, nos fortalece. Alabado sea Dios para siempre. Nos anima. Alabado sea Dios para siempre. Dice que se lo da a todo aquel que se lo pide, hermano. Eso hay que buscarlo, hermano. Hay que romper los cultos devocionales y culturales, punto. No, así no. Vamos a buscar la presencia del Señor. A su nombre sea la gloria. Dice que se lo da a todo aquel que se lo pida. Aleluya. ¿Cómo va a ser, hermano, que usted tiene 20 años en el Evangelio y usted lo ha bautizado con el Espíritu Santo? ¿En qué está usted en la iglesia, hermano? ¿En qué está usted en la iglesia, hermano? Aleluya. Dice que se lo da a los que se lo pidan. A su nombre sea la gloria. Yo recuerdo, hermano, que hace un tiempo atrás, alabado sea Dios para siempre. Mire si Dios se lo da al que se lo pida. A su nombre sea la gloria. Ahí lo dice la palabra, hermano. Lo voy a leer otra vez. Aleluya. Aleluya. Para que vea el fundamento de lo que dice la Escritura, hermano. Dice aquí en Lucas 11, versículo 13. Escuche bien lo que dice, hermano. Pues si vosotros siendo malos, damos buena dávida a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a qué? ¿Qué dice? A lo que se lo piden, hermano. Es unas promesas, unas palabras en las que está la Escritura, hermano. A lo que se lo piden, hermano. Hay que buscar el bautismo del Espíritu Santo, hermano. Yo no voy de acuerdo que gente con 10 y 15 años del Evangelio no está bautizando el Espíritu. Eso es descuido, hermano. Descuido espiritual. Eso hay que buscarlo, hermano. Yo recuerdo, hermano, que cuando yo vi a los hermanos danzando y hablando en lengua, dije, no, Señor, yo quiero esto. Yo quiero sentir tu poder, la unción. Alabado sea Dios para siempre. Y me propuse, dije a los jóvenes, a 2 o 3 jóvenes en la iglesia, donde me congregaba. Yo estaba más joven, alabado sea Dios para siempre. Le dije, vamos a hacer un silicio. Y habían como 6 jóvenes, alabado sea Dios para siempre. Y cuando nos reunimos a las 10 de la noche para amanecer en silicio, buscando a Dios, buscando las promesas, alabado sea Dios, yo les pregunté, ¿y tú por qué quieres, por qué propósito va a ser ese silicio? Bueno, yo quiero casarme. El otro dice, yo quiero una visa, yo quiero esto. Y yo le dije, Fausto, ¿y tú qué quieres? Yo quiero el bautismo del Espíritu Santo. Yo quiero el bautismo del Espíritu Santo. Y ese es el propósito que tú aquí, hacerte silicio aquí. Bueno, hermano, y cuando llegó la noche, llegó la 1 de la noche, hermano, y llegó a las 2 de la mañana, y yo orando ahí en una mesita ahí, clamando a Dios, Señor, bautízame. Y cuando yo miro para atrás, los jóvenes que venían conmigo al silicio, hermano, estaban todos roncando ahí. Abajo de los bancos, estaban roncando alegremente, hermano. Y yo dije, no, yo no voy a dormir. Esta carne la tengo yo que doblar, alabado sea Dios, y estoy buscando mi bendición. Y yo quiero que el Señor me bautice. Yo no quiero salir por esa puerta por la mañana sin bautismo del Espíritu Santo, hermano. Y yo ahí estaba, Señor, bautiza. Me dio las 4 de la mañana, hermano, buscando el bautismo del Espíritu Santo. Y yo estaba recostado, hincado en una mesita, hermano. En la mesita del secretario estaba yo hincado ahí. Y agarrado con mi mesa ahí. Alabado sea su nombre. Mire, hermano, y me dio casi las 5 de la mañana ahí. Alabado sea Dios. Y los jóvenes que estaban conmigo ahí se durmieron todos. Alabado sea su nombre. Y yo clamando, Jehová, ¿cuándo
¿cuándo va a ser? Jehová, ¿cuándo va a ser? Quiero el bautismo del Espíritu Santo. Quiero el bautismo, el Espíritu Santo. Y yo comencé a exclamar, agarra con mi mesa ahí, hermano. Una mesita pequeña, alabado sea Dios para siempre. Mire, hermano, y casi cuando llegó a las 5 y pico de la mañana, ahí me arrebató el Espíritu Santo, hermano. Me arrebató el Espíritu Santo y yo sentí ese fuego por primera vez, hermano. Y comencé a hablar en lengua, hermano. Y cuando los jóvenes que estaban ahí conmigo estaban durmiendo, y cuando me vieron hablando en lengua y yo temblando con esa mesita, hermano, a su nombre sea la gloria, se levantaron los jóvenes, alabado sea Dios, al verme a mí hablando en lengua, porque ese era mi plan, mi propósito, hermano. Y yo esa mesita y yo bailamos la iglesia entera, hermano. Yo hincado, yo agarrado con mi mesa y yo hablando en lengua, hermano. Y yo hablando en lengua, a su nombre sea la gloria, mi alma te alaba, Jesús. Mire, hermano, y en ese día amanecimos y yo fui el único que recibí la bendición. Porque aquellos se durmieron, están como las 5 vírgenes, gloria a Dios, insensata, que se durmieron. A su nombre sea la gloria, mi alma te alaba, Jesús. Y yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Y no solamente lo recibí, hermano, yo duré como 12 días hablando en lengua. A su nombre sea la gloria, hablando en lengua, hermano, porque lo busqué. Aleluya. Y la Biblia dice aquí, claro, que el Padre Celestial se lo dará a lo que se lo pida. ¿Y qué era yo haciendo en el silicio? ¿Qué estaba yo haciendo? Clamando, hermano. Clamando, alabado sea Dios. Y los otros jóvenes que estaban conmigo no recibieron, hermano, porque se durmieron. El que se cabecea en este camino, aleluya, no arrebata la bendición, hermano. A su nombre sea la gloria. No la arrebata, aleluya. Hay que buscar el bautismo del Espíritu Santo. Dice que se lo da a todo el que lo pide, hermano. Léalo en Lucas. Ahí está en Lucas 11, versículo 13, hermano. Y yo arrebaté mi bendición, hermano. Rebaté mi bendición, alabado sea Dios. Mira, hermano, hay que arrebatar la bendición espiritual, porque hay una promesa aquí, dice que se lo da a todo el que se lo pida, aleluya. ¿Y qué estaba yo haciendo? Pidiéndoselo al Señor ahí, peleando mi bendición, aleluya, a su nombre sea la gloria. ¿Cómo yo voy a ser espectador de la iglesia? Los hermanos danzando y hablando en lengua y yo ahí. No, hermano, yo quiero meterme al fuego. A mí me gusta el fuego, alabado sea Dios. Cuando uno siente a Dios, aleluya, uno danza, habla en lengua, aleluya, a su nombre sea la gloria. Mi alma te alaba, Jesús. Dice la palabra que se lo da a lo que se lo pida. Y yo eso estaba haciendo, hermano. Era las 5 y pico de la mañana y yo ahí clamando, hermano. A su nombre, bendito sea su nombre. Hay que buscar esa promesa, hermano. Aleluya. Si el Señor no le da esa promesa a los discípulos, hermano, vive un evangelio mediocre. Vive un evangelio flojo. Alabado sea Dios. Pero cuando Jesús le dijo, esperen la promesa, ya fueron todos llenos del Espíritu Santo, hermano. Y cuando uno está lleno, no le tiene miedo a nadie, hermano, ni a los demonios, ni a las potestades, ni a los principados. Alabado sea, porque tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. A su nombre sea la gloria. Mi alma te alaba, Jesús. Alabado sea Dios. Mano, mire, si Jacob no lucha con el ángel, no se lleva la bendición. El ángel le dijo 3 ocasiones, suéltame, que tengo que irme, suéltame, que rey el alba. Jacob le dijo, mira, si te suelto no me bendice, y no me bendice y no te va. Alabado sea Dios para siempre. Peleó con el ángel de Jehová. Bendito sea su nombre. Por eso que hay que echar pleito, hermano, espiritualmente. Y Jacob dice, si no me bendice, no te va. Que me suelte, dijo el ángel, no te voy a soltar. Y Jacob le echó una llave al ángel, mire, hermano, y el ángel se dijo, bueno. Y así le quebrantó un mulo, el hueso se lo quebrantó de la pierna, hermano. Y así tuvo que bendecirle. Se fue cojo, pero se llevó su bendición. A su nombre sea la gloria, hermano. Por eso que la bendición hay que buscarla, hermano. No espere que va a llegar a tu casa. Aleluya. No espere que va a llegar a tu casa, hermano. Tú tienes que buscar tu bendición. Alabado sea Dios, porque mi bendición es mi bendición y tu bendición es tu bendición. A su nombre sea la gloria. Y Jacob luchó, hermano, y se llevó su bendición. A su nombre sea la gloria. Mi alma te alaba, Jesús. Mire, hermano, esto es importante en las iglesias. Vamos a seguir lo que dice la Escritura, hermano. Vamos a seguir lo que dice la Escritura. Alabado sea Dios para siempre. Búsquese en Lucas 3, aleluya, 16. Aleluya. Dios bendiga este día. Alabado sea Dios. Lucas 3, versículo 16. Escuche lo que dice la palabra, hermano. Vamos a seguir diciendo lo que dice la Escritura. No me salgo de la Escritura. Alabado sea Dios para siempre. Porque yo me abaso a la Escritura. Y la palabra dice que el que hable, hable conforme a la Escritura. A la palabra. Alabado sea Dios para siempre. Búsquese en Lucas 3, versículo 16. Vamos a ver lo que dice ahí. Dice así, 16, 3, 16. Respondió Juan diciendo a todos, yo la verdad os bautizo en agua, pero el que viene más poderoso que yo,
y quien yo no soy digno de desatar su correa, ni su calzado. ¿Qué dice la palabra? O él lo bautizará con Espíritu Santo y fuego, hermano. Juan da testimonio del asunto. Dice, él lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. Hay bautismo en agua y bautismo en el Espíritu Santo. A su nombre sea la gloria, hermano. Que es terrible lo que está diciendo el apóstol Juan aquí, hermano. Dice que él lo bautizará con Espíritu Santo y fuego, hermano. Alabado sea su nombre, a su nombre sea la gloria, hermano. Dios bendiga, gloria a Dios, esa palabra. Alabado sea Dios para siempre. Hermano, esto hay que buscarlo, hermano. Esto hay que buscarlo, alabado sea Dios para siempre, hermano. Esto es bautismo del Espíritu Santo, aleluya. Por eso yo no voy a acuerdo, hermano, que montones de gente tienen tantos años en la iglesia. Alabado sea Dios, no voy a acuerdo con esto, hermano. Que algo está pasando, que Dios no lo ha bautizado. O están en pecado, tienen dos caras, o están jugando al escondido en la iglesia, hermano. Esto hay que buscarlo, hermano. Vamos a leer la palabra, hermano. Vamos a seguir la palabra, hermano, al pie de la letra. A su nombre sea la gloria. Busque Joel 2, aleluya, versículo 28. Vamos a leer la palabra ahí. Joel 2, versículo 28. ¿Qué dice aquí el profeta? Aleluya. Vamos a leer la palabra, hermano. Vamos a seguir leyendo las palabras, porque esta palabra está, hermano, aleluya, qué fuego que bota la palabra. Dice así, Joel 2, versículo 28. Miren lo que dice el tema arriba. Derramamiento del Espíritu de Dios. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán. Y nuestros hijos y nuestras hijas, nuestros ancianos soñarán sueños. Y nuestros jóvenes, ¿qué? Verán visión. Hace falta eso hoy. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu aquellos días. Y daré prodigio en el cielo y en la tierra. Y la sangre y fuego, columna de humo. A su nombre sea la gloria. Mi alma te alaba. Alabado sea Dios para siempre. Mire, hermano, el profeta Joel profetizó este asunto. Y sucedió en los hechos. A su nombre. Sucedió en los hechos. El profeta Joel le escribe. Alabado sea Dios. Ese tremendo profeta. Se cumplió lo que dijo el profeta. Alabado sea Dios, Joel. Dice que derramará el espíritu sobre toda carne, hermano. A su nombre sea la gloria. Entonces, esto hay que buscarlo, hermano. Dice que nuestros jóvenes verán visiones, aleluya. Nuestros jóvenes soñarán sueños, aleluya. Alabado sea Dios. Mire, por eso que a veces los cultos no nadie ve nada, hermano. Usted ve la gente en las iglesias que nadie ve nada. Aleluya. Por eso, hermano, aquí hay que buscar la promesa, hermano. Hay que buscar las promesas. A su nombre sea la gloria. Mi alma te alaba, Jesús. La palabra de Dios, hermano, hay unas promesas ahí grandísimas para la iglesia. Aleluya. Lo que hay que echarle mano. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Vamos a seguir lo que diciendo la palabra, hermano. Vamos a los hechos. Aleluya. Vamos a las palabras. Hechos 11, versículo 24. Vamos a ir lo que dice ahí. Hechos 11, versículo 24, hermano. Esto está bueno en esta mañana. Dice así: porque el varón bueno y lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Aleluya. Dice que el apóstol Pablo dice, porque era un varón bueno. ¿Y qué? ¿Y lleno de qué? Del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Se añadió multitud de gente. Alabado sea Dios. Lo que pasó en los hechos también. A su nombre sea la gloria. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba. Dice que varón bueno y lleno del Espíritu Santo, hermano. A su nombre. Porque no somos buenos ninguno. Pero cuando tengamos el Espíritu Santo, hermano, aleluya, nos hermosea. Nos hermosea el Espíritu Santo, hermano. A su nombre sea la gloria. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba en este día. Alabado sea Dios para siempre. Hermano, ahí lo dice claro, hermano. A su nombre, busquen bautismo del Espíritu Santo, hermano. Hay que reunirse y ungir los hermanos para que reciban el bautismo del Espíritu Santo, hermano. Montones de gente en las iglesias están ahí y no saben lo que es bautismo del Espíritu Santo. Mi alma te alaba, Jesús. A su nombre sea la gloria. Mira, hermano, aquí en nuestras iglesias que estoy pastoreando pasó algo importante, hermano. Habían dos hermanas que no tenían marido, pero no se habían casado. Habían dos hermanas que no tenían, aleluya, gloria a Dios, ni el bautismo en agua, hermano. Aleluya, porque los maridos no le querían dar el matrimonio. Alabado sea Dios para siempre. Mire, y cuando en una ocasión Dios bautizó a una hermana, fue dos que bautizó, pero bautizó una, aleluya, que cuando esa hermana Dios la escogió y la puso a hablar, danzar y hablar en lengua, hermano.
Y yo dije, no, pero si Dios la bautizó con el Espíritu Santo, ¿quién no soy yo para no bautizarla en agua, hermano? Y esa muchacha duró hablando en lengua y profetizando, hermano. Y no era casada. Escúcheme bien esto, hermano. Esto es locura para muchos. A su nombre sea la gloria. Lo que pasa es que lo que Dios ve, yo no lo veo, pero lo que tú no ves, yo lo veo. A su nombre sea la gloria. Mi alma te alaba. Y Dios la bautizó con el Espíritu Santo. Y ni siquiera tenía el bautismo en agua, hermano. No tenía el bautismo en agua, pero Dios la escogió por su búsqueda, por su entrega, hermano. Alabado sea Dios. Hermano avanzaba, hablaba en lengua y profetizaba, hermano. A su nombre sea la gloria. Y yo dije por dentro de mí, no, pero ve acá, si Dios la bautizó con agua, con el Espíritu Santo y fuego, ¿quién no soy yo para bautizar en agua, hermano? Y yo le dije, tu hermana, te voy a bautizar. Te voy a bautizar porque si Dios te bautizó con el Espíritu Santo, ¿quién no soy yo para darte el bautismo en agua, hermano? Y alabado sea Dios, bendito sea su nombre. El bautismo en agua es muy importante. El bautismo el bautismo en el Espíritu es muy importante porque eso lo da Dios. Eso depende de Dios. A su nombre sea la gloria. Mi alma te alaba, hermano. Y yo bauticé a la hermana. Si Dios la bautizó en agua, en el Espíritu Santo, ¿quién no soy yo para bautizar en agua? Y la bauticé, hermano. A su nombre sea la gloria. Así fue, así pasó con otra también, hermano. A su nombre, mi alma te alaba, Jesús. Porque la hermana buscaba a Dios. La hermana se entregaba, hermano. Y sacaba tiempo para Dios. Bendito. Aunque su marido era una guerra, hermano. Y cuando el marido vio que yo la bauticé, hermano, después, al tiempo, a los 15 días, por ahí, o 20, entonces el marido se quiso casar. Ajá. Y él no le daba el matrimonio, hermano. Él no le daba el matrimonio. Aleluya. Con 2 hijos. A su nombre sea la gloria. Cuando vio que yo la bauticé, mire, hermano, entonces me dijo, pastor, yo quiero casar. Me dijo, más te vale, porque ya ese yo la bauticé, yo también. A su nombre sea la gloria. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba. Y lo casamos, hermano. Porque Dios mira, el hombre mira una cosa, pero Dios mira la otra. A su nombre. Dice aquí en Hechos 13, versículo. Aleluya. Versículo 9 dice, entonces Saulo, que también era Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos. Dice, hermano, escuche esto, hermano. Pablo lleno del Espíritu Santo. Esa es la llenura que hay que buscar. La iglesia bajo el fuego, hermano. Esa es la llenura que hay que buscar, hermano. A su nombre sea la gloria. Mi alma te alaba, Jesús. Alabado sea Dios para siempre, hermano. Esto está bueno, hermano. Seguimos lo que dice la Escritura, hermano. Vamos a seguir la palabra, porque nos basamos en la palabra, en la Escritura, hermano. Vamos a leer conmigo en Hechos 13, versículo 52. Ahí vamos a leer la palabra, hermano. Hechos, aleluya. A su nombre sea la gloria. Vamos a la palabra, hermano. Yo soy celoso con la palabra, hermano, porque lo que hablo es conforme a ella. A su nombre sea la gloria. Hechos 13, versículo 52. Miren lo que dice la palabra, hermano. Escuche bien lo que dice la palabra. Dice así, y los discípulos estaban llenos de ¿qué? De gozo y del Espíritu Santo. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Oiga, hermano, las cosas buenas hay que repetir. A su nombre sea la gloria. Mi alma te alaba, Jesús. Dice, y los discípulos estaban llenos de ¿qué? De gozo. Y cuando le dice, y lleno del Espíritu Santo, hermano, cuando el Espíritu Santo está en la iglesia, hay gozo. Nadie se va. Aleluya. Nadie se duerme. Todo el mundo está expectativa, hermano. Alabado. Dice que lleno de ¿qué? De gozo y del Espíritu Santo. Es el gozo que la iglesia debe sentir. El gozo del Espíritu Santo, hermano. La iglesia bajo el fuego. A su nombre. La iglesia bajo el fuego del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo no está, nadie quiere irse, hermano. Esa es la presencia de Dios, lo importante en la iglesia. No soy el pastor ni el diácono, no. Lo importante es el Espíritu Santo en la iglesia, hermano. Eso es lo importante, hermano. Alguien tiene que oír esta palabra, hermano. Alguien tiene que oír este texto bíblico que está en los Hechos 13, versículo 52, hermano. Escúcheme bien lo que dice ahí, hermano. Y lo voy a repetir, porque yo soy de la clase de predicadores que repito las cosas. Alabado sea Dios. Pablo dijo, a mí no me molesto repetir las cosas para que oigan y se le meta al corazón. Alabado sea Dios, lo pongan en práctica y lo vivan. A su nombre sea la gloria. Bendito sea Dios. Hechos 13, versículo 52. Lea conmigo, hermano. Busca la palabra. Dice, y los discípulos, ¿qué dice? Estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Quién? Los discípulos, la iglesia, hermano. A su nombre sea la gloria. Mi alma te alaba, Jesús. Bendito sea su nombre. Los discípulos, la iglesia estaba llena de gozo. Aleluya. La iglesia estaba llena de gozo y del Espíritu Santo, hermano. Aleluya. Eso hace falta hoy, hermano. Eso hace falta en la iglesia, hermano. Hay escasez de esto, hermano.
Alguien tiene que oír esta palabra aquí en este emisor, hermano. Alguien tiene que oírla. Alabado sea su nombre. Mi alma te alaba, Jesús. Mire, hermano, esto es terrible, hermano. Que la iglesia estaba llena de ¿qué? De gozo. Aleluya. Porque hay hermanos que van a la iglesia y van con su cara triste, van con su cara cabizbajo, van como derrotados, como que el diablo de muerte le han dado una golpeada, hermano. Y oiga cómo era que estaba la iglesia, hermano, lleno de gozo a su nombre, porque donde está el Espíritu Santo hay gozo, hermano, hay gozo a su nombre, sea la gloria, mi alma te alaba, Jesús, hay gozo, hermano. Aquí que vamos a la iglesia, a buscar el gozo del Espíritu, a su nombre sea la gloria. A veces llenamos los programas, hermano, llenamos los cultos, tantos programas y tantas cosas, hermano, bendito sea su nombre. Mira, ya Dios se ha metido en la iglesia y se ha rompido. Yo a veces invito a un predicador y cuando el predicador está ahí, Dios se mete, hermano. ¿Y qué predicador ni predicador? Una vez invité a uno y le dije, bueno, ya Dios habló, hermano, ya Dios habló. Y cuando le entregué al predicador, el predicador dijo, bueno, ya Dios habló, yo no tengo nada que hablar. Aleluya, porque él reconoció que Dios se metió en la iglesia, hermano. Y cuando la iglesia está bajo el fuego, hermano, reconocemos que la presencia del Dios omnipotente, del Dios que se derramó, aleluya, su Espíritu Santo allí en los hechos, es el mismo Dios de hoy, hermano. Es el mismo Dios de hoy. A su nombre sea la gloria. Masoa, Italay, Inebeishoa, Ayalay. Es el mismo Dios, hermano. Dice, lleno de gozo. Ahí que tiene que estar la iglesia, hermano. Lleno de gozo, ese es el gozo del Señor, hermano. No es que tú te vas a quedar en tu casa en el día del culto, no, ven para la iglesia. Dice que los discípulos se llenan de gozo. Y ese gozo no se compra en el supermercado. Aleluya, ni en el colmado tampoco, ni en una bodega. A su nombre, ese gozo se busca, hermano. Y ese gozo ahí, mire, cuando uno está en gozo, se le importa que esté en prueba, en tribulación, aunque no haga nada en los corrales, aunque la nevera esté vacía, hermano, ese gozo lo llena todo, hermano. Ese gozo lo llena todo. En el nombre de Jesús, a su nombre sea la gloria, hermano. Dice que los discípulos estaban llenos de gozo a su nombre, llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Por eso fue que Dios me bajó ese tema de hoy de mensaje, hermano. ¿Qué dice la palabra? Aleluya. Que estaban llenos de gozo a su nombre. Y bajo el tema, la iglesia bajo el fuego del Espíritu Santo, hermano. La iglesia bajo el fuego del Espíritu Santo. A su nombre sea la gloria. Hermano, esto hay que buscarlo, pero ya. Estamos viviendo un tiempo difícil, hermano. Un tiempo malo y peligroso. A su nombre sea la gloria. Y mire lo que dice el apóstol Pablo aquí en Corintios. Alabado sea Dios para siempre. Fíjense lo que dice en Corintios. 1 Corintios 12. Aleluya. 1. ¿Qué dice? Dice, hermano, dice el apóstol, no quiero, hermano, que ignore acerca de los dones espirituales. Oye, hermano, Dios derrama bendición a la iglesia de Corintios y dice que cada uno es la manifestación. Dice 12, 1 Corintios 12, a su nombre sea la gloria. Bendito sea Dios. 1 Corintios, vamos a la palabra, hermano. Estamos aquí todavía. A su nombre sea la gloria. 1 Corintios 12, versículo 7, escuche lo que dice, hermano. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta en los dones espirituales, la iglesia se edifica, hermano. Dice, pero cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho, hermano. Es para bendición de nosotros. Y nos aprovechamos cuando alguien está hablando en lengua y Dios lo usa para interpretar. Y también edifica la iglesia. Dice el 8, 1 Corintios 12, versículo 8, dice, a este dala por el Espíritu palabra de sabiduría, y a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad, a su nombre sea la gloria por el mismo Espíritu, hermano. Aquí está Dios regando los dones del Espíritu Santo a la iglesia, hermano, y a otro hacer milagros, y a otro profecía, alabado sea Dios para siempre, y a otro discernimiento de espíritu, y otro diversos géneros de lengua, a su nombre sea la gloria, y a otro interpretación de lengua, aleluya. Pero todas estas cosas lo hace el mismo Espíritu, hermano, alabado sea Dios para siempre, repartiendo cada uno en particular como quiere. El Espíritu Santo repartiendo dones en la iglesia, hermano. Oye, cómo estaba esta iglesia de Corinto, hermano. Habían dones de sanidad, de hacer milagros, de visión. Había visión, hermano. Aleluya. Por eso Pablo dice, no ignore los dones espirituales, hermano. Es un regalo que Dios nos da y nos reviste, hermano, para que discernir cuando el diablo se manifieste, discernimiento de espíritu, cuando él se manifieste y ya uno lo acecha porque Dios nos da la visión, hermano, para detectar el enemigo dentro de las iglesias, hermano.
y a otros hacer milagros. Alabado sea Dios. Mire cómo Dios preparó esta iglesia, hermano. La iglesia de Corintios fue la que tenía muchos dones, hermano. Tenía muchos dones porque Dios la revitió del Espíritu Santo. Y como el diablo ahí, él estaba bloqueado por todos lados, hermano. Porque había gente con visión que acechaba, con la vista espiritual. Alabado sea Dios. Y dice que todo eso lo hace el mismo Espíritu, hermano. Por eso que los dones en la iglesia es necesario, hermano. Porque a veces nos vamos en coro y coro y coro y coro y cuántas cosas. Pasamos la noche en coro, hermano. No, tiene que haber administración, hermano, para que Dios se manifieste y manifieste los dones del Espíritu Santo. Dice que Él repartió a uno de hacer milagros, a uno palabras de ciencia, y a uno fe, y a uno dones de sanidad por el mismo Espíritu, y a otros dones de hacer milagros, hermano. A su nombre, hay que echarle mano a esto, hermano. En estos tiempos, si la iglesia no le echa mano a esto, hermano, es una iglesia muerta, es una iglesia que está en el desierto, es una iglesia que es manojo de hueso seco. Pero cuando está el Espíritu Santo, hermano, hay fuego de Dios, hay bautismo del Espíritu Santo, hay candela, alabado sea Dios. La iglesia, cuando está bajo el fuego de Dios, hermano, nadie se quiere ir. Alabado, se manifiestan los dones espirituales, hermano, para provecho de nosotros. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. A su nombre sea la gloria. Esto está bueno en esta mañana, en este día. Alabado sea Dios para siempre. Que cada uno le da la manifestación, hermano. 1 Corintios 12, 11, 7 dice, cada uno, Dios nos da los dones. Y los dones para ejercerlo, hermano. Los dones no es para engavetarlo. Los dones no es para sepultarlo. No. Dice aquí en Corintios que, pero cada uno le es dada la manifestación para provecho a su nombre. Y le dice hacer milagros, diversos géneros de lengua, aleluya. Interpretación de lengua, wow. Por la iglesia Dios la revitió aquí, hermano. Esa es la iglesia que Dios viene a buscar, hermano. La iglesia que esté llena del Espíritu Santo. La iglesia que esté bajo el fuego del Espíritu Santo, que hace falta. Oye, montones de iglesias, alabados sea Dios, montones de líderes, y montones de apóstoles, y montones de pastores. Hace falta el bautismo del Espíritu Santo. A su nombre sea la gloria. Hasta pastores sin bautismo del Espíritu Santo pastoreando. A su nombre, tiene que tener bautismo del Espíritu Santo. A su nombre sea la gloria, hermano. Alguien tiene que oír esto aquí. Alabado sea Dios para siempre. Y Pablo le dice a la iglesia, no ignoremos esta manifestación. Léalo, hermanos, conmigo. Vamos a la Escritura. 1 Corintios 12. Ahí lo dice en la Escritura, hermano. ¿Qué dice? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, hermano. A su nombre. A su nombre. Cuando yo veo una hermana hablando en lengua, yo soy muy silencioso. Le doy preferencia, hermano. Y oigo lo que Dios nos está haciendo. A ver quién Dios va a reprender. A ver quién Dios va a corregir. Alabado sea Dios para siempre. Dice, no impidáis que hable en lengua. Aleluya. Hay que buscar quien interprete. Si la persona que está hablando en lengua no lo interprete, hermano, entonces si alguien, Dios va a levantar para que interprete, para que no dé las palabras de corrección o de ánimo. Alabado sea Dios para siempre. Esto hay que buscarlo, hermano. Esto hay que buscarlo. A su nombre. El profeta Joel lo profetizó, hermano. El profeta Joel lo profetizó. Dice que va a derramar su Espíritu Santo sobre toda carne, hermano. Y nuestros jóvenes verán visiones. Aleluya. Y pues lo mismo que pasa en Corintios aquí, hermano. Es la visión que hace falta en la iglesia, hermano. ¿Cómo va a ser esos corticos así religiosos que estamos juntos, gloria a Dios, adorando al Señor y Dios no se manifiesta? Hay que examinarse a todo el mundo ahí, hermano. Hay que ir al piso, hay que humillarnos, a ver qué es lo que está pasando. Aleluya. Como dijo el profeta Joel del pueblo, hay que humillarse, los sacerdotes, los levitas, los novios, todo el mundo tiene que humillarse ante Dios, hermano. A ver qué es lo que está pasando, hermano. Porque Dios tiene el don espiritual, cada uno le da la manifestación. A su nombre sea la gloria, hermano. Esto hay que buscarlo, hermano. Y seguimos leyendo lo que dice la palabra, hermano. Seguimos leyendo lo que dice la palabra. 2 Corintios 14, hermano. 1 Corintios 14, 1. Ahí dice, seguir el amor. Aleluya, sí, porque sin amor no hay nada, hermano. Usted no puede hablar en lengua con una raíz de amargura. Usted no puede hablar en lengua si tiene una espina, hermano, con su hermano. No, seguir el amor, porque el amor lo llena todo, hermano. El amor lo llena todo. ¿Y qué dice? Y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profetice. Ahí dice Pablo, 1 Corintios 14, ahí está, hermano. ¿Qué dice? Seguir el amor, porque el amor tiene que superar todas las cosas. Y procurar, escuche bien, hermano, procurar. Eso es lo que está pasando hoy día, que nadie se está preocupando por esto, hermano.
Ni el pastor se está preocupando por esto para que la iglesia reciba la bendición de Dios. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Dice, seguir el amor y procurar, aleluya. Por eso leímos en Lucas, que dice que Dios se lo da al que se lo pida. Si usted no se lo pide, usted vivirá 30 años en el evangelio sentado en una banca, aleluya. Y aquí lo dice claro Pablo, procuren los dones espirituales para sobre todo que profeticen, aleluya, sobre todo que profeticen. Oh Dios mío, dice el 14:2, dice, porque el que hable lengua no habla al hombre, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu se habla, ¿qué? Misterio, aleluya. Dice el 3, pero el que profetiza habla al hombre para edificación y exhortación y consolación, aleluya, hermano, qué palabra. Qué palabra, hermano. Alguien tiene que oír esta palabra, aleluya. Qué gozo me siento yo en esta mañana, hermano. Me siento contento y gozoso, aleluya. Aleluya, dice Pablo, hermano. El que habla en lengua habla a Dios, aleluya. Mi alma te alaba, eso. Hay que buscar los dones espirituales, hermano. Hay que buscar estos dones, hermano, porque Dios tiene todos sus armamentos espirituales. Lo tiene el Señor ahí, aleluya, hermano. Alabado sea Dios. Mire, hermano, voy a tener este testimonio para que usted vea cómo hace Dios, hermano. Para que usted vea lo que hace Dios. Alabado sea Dios cuando uno tiene el fuego, hermano. Aleluya. Alabado sea su nombre. Mire, escuche bien, hermano, este testimonio, hermano. Eso pasó en Estados Unidos. Aleluya. Allá pasó eso, hermano. Había una muchacha, aleluya, joven. Bendito sea su nombre, que esta muchacha siempre se sentaba adelante en la iglesia. Una iglesia grande. Aleluya. Esta joven siempre alababa al Señor. Gloria, aleluya, alabado sea Dios. Y gloria a Dios, y aleluya. Esta hermana sobresalía, eso, gloria a Dios en la iglesia, hermano. Y daba una gloria a Dios grandísimo. A su nombre sea la gloria, alabando a Dios con gozo. Aleluya, aleluya. Pero el pastor dijo, bueno, yo tengo visita el domingo. Vengan todos temprano, alabado sea Dios para siempre, dice el pastor, donde la joven se congrega, aleluya. Mire, hermano, y el pastor le dijo a la muchacha, mira, te voy a regalar un par de zapatos, porque cuando tú llegues el domingo, tengo visita, te estás tranquilita ahí, hermano. Y la hermana, como necesitaba el par de zapatos, aleluya, cuando necesitaba el par de zapatos, alabado sea Dios, la hermana cogió el zapato y ay, qué bueno. Y con los zapatos vino el domingo, a su nombre sea la gloria. La iglesia llena de gente, hermano. Y la hermana contenta porque el pastor le regaló unos zapatos para que se quede tranquilita ahí, porque llegaba un súper predicador ahí, aleluya, de estos predicadores que no les gustan el Pentecostés. A su nombre sea la gloria, hermano. Esto es terrible, hermano. Y la hermana se quedó sentada en el banco. A su nombre, se hincó, hermano. Y mientras el pastor dice, bueno, quiero Dios que se recuerde a la hermanita, que yo le regalé unos zapatos para que esté tranquilita ahí, porque tengo visita y no quiero que pase vergüenza. Es el pastor hablando. Aleluya. Mire, hermano. Y en medio culto, en ese medio del culto, alabado sea Dios, el Espíritu Santo cogió esa hermanita, hermano. Cogió esa hermanita y la arrebató en el Espíritu en la iglesia, hermano. Alabado sea Dios. Se le metió un fuego a la hermana y comenzó a adorar al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. El pastor se queda mirando así, hermano, como quien dice, ay, pero yo le dije que no se parara del banco, porque tengo visita aquí, aleluya, bendito sea Dios, aleluya. Mientras el pastor tiene una visita, el Señor visitó a la hermanita, alabado sea Dios para siempre, y la hermanita con fuego encima, hermano, alabando al Señor, gloria a Dios y aleluya, y todo el mundo llamando la atención, oh Dios, esta adoración y esta alabanza que estaba cantando, y esta adoración en el Espíritu que hacía la hermana, y la hermanita se quitó los zapatos, hermano. La hermanita se quitó los zapatos, lo dijo, gloria a Dios, con zapatos y sin zapatos, gloria a Dios. Y comenzó a alabar al Señor, hermano, porque el pastor quería ponerle como una traba, hermano, para que no alababa al Señor, porque había visita. Alabado sea Dios, bendito sea su nombre, a su nombre sea la gloria. Con zapatos y sin zapatos, gloria a Dios, hermano. Se quitó los zapatos y comenzó a correr y a hablar en lengua en la iglesia, hermano. Aleluya, bendito sea Dios. El pastor quería como impedir, con la hermanita no se alterara mucho, alabando al Señor. Mire, hermano, cuando uno siente el fuego, eso es terrible, hermano. Cuando uno siente el fuego del Espíritu Santo, ¿qué zapato ni zapato? Cuando el Espíritu Santo agarró a su hermanita, se quitó los zapatos y comenzó a avanzar dentro de la iglesia, hermano. El Espíritu Santo no lo para nadie, hermano. A su nombre sea la gloria. No lo para nadie el Espíritu Santo. Cuando Dios quiere hacer un trabajo con alguien, mire, hermano, eso es terrible, hermano. El bautismo del Espíritu Santo, la iglesia bajo el fuego, hermano. La iglesia bajo el fuego de Dios. Aleluya. Alabado sea Dios para siempre. Cuando yo este testimonio me grifan los pelos. Digo, así debe ser. Gloria a Dios. Aleluya. Pastor quiso amedrentar a la hermanita
contándole un par de zapatos, hermano. Cuando ese fuego se mete, la hermana se quitó los zapatos y comenzó a danzar de bien lengua. A su nombre sea la gloria. Mi alma te alaba, Jesús. El fuego no lo para nadie, hermano. Es que cuando tú sientes el Espíritu Santo, hermano, cuando tú sientes ese fuego por dentro, alabado sea Dios, que sintió Jeremías cuando estaba decaído, hermano. Jeremías sintió un decaimiento terrible, pero cuando Jehová se le metió adentro, gloria a Dios, el Espíritu de Jehová se metió adentro, se le metió un gozo, gloria a Dios, que brincaba y dijo, ahora sí voy a profetizar, porque ahora siento fuego que corre por mi cuerpo. Y nada más, el fuego de Dios corrió en Jeremías, gloria, y se animó. A su nombre sea la gloria. Eso es lo que hace el Espíritu, que anima, te impulsa. A su nombre sea la gloria. Mi alma te alaba, Jesús. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, hermano. Alabado sea Dios para siempre. Mi alma te alaba, Jesús. Y voy a concluir con este testimonio, hermano. A su nombre, para edificación, la iglesia bajo el fuego del Espíritu. Mi alma te alaba, Jesús. A su nombre sea la gloria. En esta mañana, gloria a Dios, en esta habitación está el Espíritu Santo. Gloria a Dios aquí en este lugar. Siento su presencia, siento que Él está aquí, hermano. Siento el perfume del Espíritu Santo en esta hora que está hablando a montones de gente. Alabado sea Dios para siempre. Escuche bien todo el que está oyendo la emisora. Busca el bautismo. Si hace 20 años yo te bautizo y no siente el Espíritu Santo, búscalo, renuévalo. Aleluya, alabado sea Dios para siempre, hermano. Y voy a concluir con este testimonio, hermano. Escuche bien lo que pasó con otra joven, hermano. Escuche bien lo que pasó con otra joven, porque esto está bueno en esta mañana aquí. Aquí se siente el Espíritu Santo en esta habitación, hermano. Qué bueno cuando el Espíritu Santo está. Usted no quiere acabar, hermano. Aleluya. Escuche bien lo que este testimonio, hermano, de una joven que estaba en una iglesia. Escuche, hermano, alguien tiene que oír este testimonio, hermano. Escuchen esto, hermano, para que se edifique y busque a Dios, aleluya, y eche pleito con Dios, aleluya. A su nombre sea la gloria. Esta hermana, una hermanita joven, veía a los hermanos danzando y hablando en lengua en la iglesia, hermano. Y esta joven, gloria a Dios, ni se había casado. Era una jovencita, ni se había casado. Y esta joven veía a todos los jóvenes hablando en lengua y danzando, y el hermano danzando, hablando en lengua, hermano. El Señor le dijo, oye, pero Señor, yo quiero sentir eso que sienten los hermanos en la iglesia. Yo quiero sentir eso, hermano. Y la joven le dijo, pastor, yo quiero sentir lo que sienten los demás jóvenes. Y el pastor le dijo, mira, busca el bautismo del Espíritu Santo. Acomodé el lugar, busca el bautismo en oración y ayuno. Mire, hermano, y la hermanita oyó la voz del pastor y le dijo, pues eso es lo que voy a hacer. Y la hermanita, porque estaba cansada de ver los hermanos danzando y los jóvenes danzando y hablando en lengua, hermano. Y la joven, cuando iba a la universidad, Señor, bautízame con el Espíritu Santo. Eso era lo que decía ella. Cuando estaba en su casa haciendo oficio, bautízame con el Espíritu Santo. Señor, ¿cuándo va a ser? Bautízame. Y donde todas las cosas que ella iba a hacer, ahí va ella con esa palabra, Señor, bautízame con el Espíritu Santo. ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser? Y duró un tiempecito orando al Señor, todo lo que hablaba, Señor, ¿cuándo va a ser que tú vas a bautizar? ¿Cuándo va a ser? Aleluya. Pues además soy espectadora de ir a la iglesia, mira otro hablando en lengua. Aleluya. Yo quiero que tú me llenes el Espíritu Santo y me bautices a mí también. La hermanita se entregó, hermano. La hermana se entregó, esta jovencita que ni se hubiese casado, hermano. Se entregó buscando a Dios, hermano. Y Dios dijo, no, pues yo la voy a bautizar porque me está insistiendo. Y eso es para mis hijos. Alabado sea el Señor. Mire, hermano, escuchen bien, escuchen esto, hermano. Escuchen esto, lo que Dios, donde Dios la bautizó esta niña. Una jovencita, hermano. Aleluya. Esta joven vive en un carro. ¿Sabe que el carro coge 4 gente atrás? 4 personas y 2 adelante. Ella iba en el medio, hermano. Y cuando el Espíritu Santo, gloria, la cogió ahí, comenzó a hablar en lengua, el carro corriendo, hermano. El carro corriendo y toda la gente que estaban en el carro salía huyendo, el chofer salió huyendo. Y la hermana, Dios la bautizó ahí en el Espíritu Santo, en ese carro, hermano, un carro público. Y la hermana comenzó a hablar en lengua y comenzó a hablar en lengua y comenzó a hablar en lengua, hermano, y gozosa. Se le metió un gozo, hermano, que los pasajeros se fueron espantados, no sabían lo que pasaba, gloria a Dios. Pero el chofer estaba en una esquina esperando que se le pase la marea a la muchacha, porque no entendía, alabado sea Dios para siempre, no entendía el asunto. Y la muchacha contenta, alegre, gloria a Dios. Pero el chofer del carro estaba pendiente que
que la muchacha saliera para arrancar su carro y dice, a su nombre sea la gloria, mi alma te alaba, Jesús. Aba, socaya, minda, ay, aloha. Mire, hermanos, a su nombre. Y cuando la hermana se está apiando del carro, porque dejan el carro solo con ella ahí, aleluya, menos el chofer que estaba en una esquina esperando que salga la muchacha, país. Porque el chofer se asustó, hermano. Y los pasajeros abrieron la puerta y se fueron, tú y la dejan sola. Y ella hablando en lengua, y gracias, Señor, que me bautizaste. Gracias, Señor, que me bautizaste. A su nombre sea la gloria. Gracias, Señor, que recibí el bautismo del Espíritu. Hermano hablando en lengua, aleluya. Cuando la hermana sale del carro, aleluya, ella solita ahí, cuando la hermana sale, el dueño del carro va a ir a coger el carro para irse huyendo, hermano, porque estaba asustado ese joven, aleluya. Mire, hermano, y cuando ella se sale del carro, el joven viene y se monta en el carro para irse huyendo, y la joven le dice, mira, escucha, lo que pasa es que Dios me bautizó con el Espíritu Santo. Le dice la joven al chofer, que era un joven también, lo que pasa es que Dios me bautizó con el Espíritu Santo. Y ustedes no entienden esto, hermano. Le digo, ustedes no entienden esto. Dios me bautizó con el Espíritu Santo. El muchacho y ella se hicieron grandes amigos, hermano. Se hicieron grandes amigos. Alabado sea Dios para siempre. Y ese muchacho hoy en día es el esposo de esa joven. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Ese muchacho, el chofer, es el esposo de la joven ahora, de que el Señor bautizó con el Espíritu Santo. Aleluya. Y son grandes. Y se casaron, hermano, y están predicando el Evangelio. A su nombre le dio el bautismo del Espíritu Santo y le dio el esposo, hermano. Le dio doncio a Basojenda. Y la manda, le dio 2 bendiciones, hermano. Por eso que hay que buscarlo, hermano. Aleluya. No resulta, hermano, que usted tenga 30 años en la iglesia y no tenga el bautismo del Espíritu Santo, hermano. Aleluya. Le dio el bautismo dentro del carro y le dio, hermano, su esposo, el chofer. Aleluya. Se convirtió en chofer y andan predicando la palabra, hermano. Por eso es, gloria a Dios, que hay que insistirle a Dios. La palabra lo dice en Lucas. Aleluya, bendito sea Dios para siempre, que hay que buscarlo, hermano, y Dios se lo da al que lo busque. Aleluya. No es que te lo van a mandar por avión, por correo, es que tiene que buscarlo, hermano. Es que tú tienes que buscarlo. A su nombre sea la gloria. Mi alma te alaba. Y le dio su esposo y le dio el bautismo a su nombre. A su nombre sea la gloria, hermano. Esto es que meterse, hermano. Esto no es cuento. Esto es que es una realidad, hermano. Esto es una realidad. El profeta Joel lo profetizó. A su nombre sea la gloria. Mi alma te alaba, Jesús. Búscalo, hermano. Usakenda, Inemenda, Usujamaya, Olea, Amacoa. Búscalo, hermano. Esto es para nosotros. La iglesia bajo el fuego de Dios. La iglesia bajo el fuego del Espíritu Santo. A su nombre sea la gloria. Mi alma te alaba. Aloha. Ineme su aloha. Ineme su kuda. Ilama fofagmen. Ileme su kunduna ayin sindai. Uneme. Unama kotene. Elema okofen biga ausinena alakai. Inikunda. Ineme shoke enkina. Ay shoka. Alguien tiene que oír esto, hermano. Jabasote. Alguien tiene que oír esta palabra, hermano. Bendito sea su nombre. Busca el fuego. Busca el fuego. Bendito. Si tú tienes una iglesia fría, hermano, sal de ahí. Te va a congelar y te va a morir espiritualmente. Métete en una iglesia que se hable del bautismo del Espíritu Santo, donde se manifiesten los dones del Espíritu Santo, donde se vea visión, donde se haga del fuego de Dios esté dentro de la iglesia. Esa es la iglesia. Quédate ahí, llénate de Dios, hermano. Aleluya. No sal de las iglesias muertas que están por ahí, hermano. Por eso que hay montones de gente, hermano. Yo hago hincapié en esto. Aleluya. Aleluya. Alabado sea Dios para siempre. Aleluya. No voy a acuerdo con una gente que tenga 5, 6, 7 y 8 años y no haya recibido por falta de búsqueda, hermano. Por falta de decisión. Por falta de empeño. La palabra dice, ahí lo leímos, que Dios se lo da al que se lo pida. A su nombre sea la gloria. Yo recibí el bautismo del Espíritu Santo y eso fue búsqueda, hermano. Esta muchacha del carro, aleluya, buscó su bendición, hermano. Jacob buscó su bendición. Busca tú tu bendición. A su nombre sea la gloria. Los pastores deben buscar esta bendición a su nombre. Y los pastores deben reunir la iglesia, hermano, y ungirla. A ungir y humillar a Dios, delante de Dios, humillarse para que Dios bautice con el Espíritu Santo, hermano. A su nombre sea la gloria. ¿Cómo va a ser con tantos años en la iglesia y usted no sabe lo que es bautismo del Espíritu Santo? Donde Joel lo profetizó, aleluya, y Cristo lo confirmó en los hechos. A su nombre sea la gloria. Mi alma te alaba, Jesús. Mira, hermano, en este día esto está rico, esto está delicioso en el Espíritu. A su nombre. Y Shabakuta Malevinkinda. Shama Uta Enkinda la Ishon de Menga. Ojalá mía.
Y Dios está presto ahí para bautizar montones de gente. Pero tiene que ponerte en posición, hermano. Tiene que ponerte en posición. Aleluya. Esto no se compra en el supermercado. Aleluya. Esto no se compra con una tarjeta de crédito. A su nombre. Esto Dios lo da conforme a tu búsqueda. A su nombre. Esta joven se entregó, hermano, y Dios la bautizó. Y le dio también su esposo a su nombre, le dio la unción, aleluya. Ahora yo me pregunto, hermano, yo examiné este testimonio, escucha dónde está el misterio, hermano. Dios no la bautizó en su casa, ni en la iglesia, ni en la universidad. Esta joven Dios la bautizó en el carro. ¿Por qué Dios la bautizó en el carro lleno de impíos? Le voy a decir el secreto, lo que yo entiendo, lo que se entiende, hermano. No la bautizó en la iglesia, no la bautizó en la universidad, en su casa. Si no, tenía que ser en el carro. Aquí hay un propósito de Dios, hermano. Es que Dios quería completar el ministerio de esta muchacha. Esta muchacha tenía un llamado de Dios. Dios la bautizó ahí y le dio su esposo, su costilla. Le dio su media naranja. Aleluya. Le dio su media para completar su ministerio. Tenía que ser en el carro. Aleluya. Sí, tenía que ser en el carro. Porque ahí era que Dios le iba a dar a ese muchacho como esposo, hermano. Entiende las cosas espirituales. Aleluya. Porque usted no va a entender esto si no tiene el espíritu. A su nombre sea la gloria. A tu nombre sea la gloria, hermano. Si no tiene el espíritu, no va a entender esto, hermano. Es que Dios quería completar el ministerio de esta joven. La bautizó y le dio su esposo, su compañero. Hoy están predicando la palabra, hermano. Escuche, esto hay que saberlo entender. Si no tiene el espíritu, no lo va a entender nunca, hermano. Yo como pastor lo entiendo así. Aleluya. Y siento que es así. En el nombre de Jesús. Completó su ministerio, hermano. A su nombre sea la gloria. Aleluya, qué bueno en este día, qué en esta mañana. Alguien tiene que oír esta palabra, hermano. Alguien tiene que oírla, aleluya. Esperamos que esta palabra haga edificado, hermano, a su nombre, aleluya. Esperamos que esta palabra haga edificado, haga levantado y haga motivado a los hermanos a sacudirse y buscar su bendición. A su nombre sea la gloria. Hace falta en la iglesia, hermano. Esto hace falta en montones de cristianos, hermano. Están en la iglesia sentados ahí en una banca, calentando una banca, día y día va y día viene. Y tú lo ves igualito, hermano. No, hermano, así no. Ese no es el evangelio. Ese no es el evangelio, hermano. Ese no es el evangelio. El evangelio es fuego de Dios. El evangelio es los dones manifestados en la iglesia. Los dones manifestados en la iglesia. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio que yo aprendí y el que tiene escritura, hermano. Señor, gracias que he predicado tu palabra, hermano. Gracias, Padre, por esta palabra que tú has dado. Gracias, Señor, que hasta a mí me sorprendiste en este día. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Mi alma te alaba, Señor. Tú tienes grandes cosas, hermano, para la iglesia. Señor, tiene grandes cosas para nosotros. A su nombre sea la gloria. Señor, gracias. He predicado tu palabra. He llevado tu palabra conforme a la escritura. A su nombre sea la gloria. Gracias, Señor. Esperamos que esta emisora sea, aleluya, se convierta como en los hechos. Aleluya. Una explosión espiritual en esta emisora, Dios, que dirige nuestra hermana Selene Peña. Que esta emisora sea, Señor, un bálsamo espiritual para montones de gente. Aleluya. Que esta emisora la oiga mucha gente, Dios mío, para que tú, aleluya, lo llene el Espíritu Santo. Y al entender que hay que buscar el bautismo del Espíritu Santo y fuego, la iglesia bajo el fuego, a su nombre sea la gloria. Mi alma te alaba, Jesús. Bendito sea su nombre, Señor. En el nombre de Jesús, mira el esfuerzo que hace mi hermana Selene Peña, Dios mío. En el nombre de Jesús, bendice a esta mujer, Dios mío. Oh Jehová, tú vas a derramar bendición sobre ella. Padre, ese instrumento que tú has usado para llevar tu palabra, Señor. Oh Jehová, derrama bendiciones, ancha sus territorios, Dios mío. Mira sus planes, sus propósitos también están en tus manos, Dios. En el nombre de Jesús, glorifícate poderosamente. Gracias, Señor, por todo. Padre, si alguien está enfermo, alguien se siente afligido, Padre, doy unas palabras en este día, Señor. En el nombre de Jesús, levántate, coge tu lecho y anda. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, para gloria, y ponte a predicar. En el nombre de Jesús, sanidad para todo aquel que está viendo este emisor, hermano. En el nombre de Jesús te doy gracias en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le habló el pastor Fausto Martínez de la República Dominicana. Pastoreamos aquí en el café, en la calle 21. Ahí estamos, dirigiendo el ministerio La Voz de la verdad, la Biblia abierta. Amén, amén, amén. Gracias, pastor. A su nombre sea la gloria.